Código Civil, vamos a hablar de cuestiones de la Suprema Corte, vamos a hablar de protocolos y de criterios. Es muy importante y que tengamos el concepto de lo que es en sí la familia al día de hoy, los derechos de los niños, de los adolescentes y cómo defenderlos, ¿sí? El siguiente, bueno, tenemos otros 3 cursos, vamos a hablar de patria potestad, que es un concepto también muy importante que se ha venido renovando actualmente. Existen algunas actualizaciones que es importante que conozcamos. Vamos a hablar del juicio de alimentos, que también ahí viene un concepto muy complementario, ¿sí? Con el tema de los alimentos provisionales, los alimentos en definitivos, que son los que conocemos, la pensión alimenticia, la compensación de alimentos, la compensación de bienes y al final matrimonio y divorcio. En matrimonio y divorcio es en los únicos puntos donde toco el código, porque realmente es muy importante hacer el análisis de lo que al día de hoy es el matrimonio y de lo que se contempla como matrimonio y del poder que le está dando la sociedad al concubinato sobremanera al matrimonio. Entonces, bueno, vamos a tomar esos puntos. Ojalá me permita el instituto más adelante poder hablar de otras cuestiones, reconocimientos de paternidad, informaciones testimoniales de concubinato, los juicios sucesorios, son muy importantes, pero sin embargo en ellos no ha habido cambios, ¿sí? Pero bueno, espero poderles ser de gran apoyo. Vamos a empezar. Es que ahora sí ya me la cambiaron y yo siempre estoy de pie, perdón a los que les voy a estar dando a la espalda. Gracias. ¿Cómo me acomodo? De este lado. No mejor de este. Bueno, tenemos la guarda y custodia. Estamos hablando del concepto actualizado, más no en el Código Civil, ¿sí? La guarda y custodia es la responsabilidad de cuidar y proteger y criar a un menor de edad. Esto implica garantizar su bienestar físico, emocional, mental y educativo en un entorno seguro, amoroso, adecuado para su sano desarrollo, así como para toma de decisiones en su nombre. Hay criterios de la diferencia entre la guarda y la custodia, que nosotros sabemos que es lo mismo, ¿sí? La guarda se refiere al aspecto físico y cotidiano del cuidado del niño, como asegurarse de que esté seguro y bien atendido en el día a día. La custodia es la responsabilidad legal de tomar decisiones importantes en nombre del menor, como su atención médica, el sano ambiente para el desarrollo del niño, su atención emocional y psicológica. Ojo, no es la patria potestad. Ahí la patria potestad, porque muchos confundimos, los clientes sobre todo, los conceptos. La patria potestad es el derecho a tomar decisiones sobre el niño. Aquí hablamos de cuidados. ¿Sale? Tipos de guarda y custodia. Guarda y custodia compartida. Esta está en el Código Civil en el artículo 635, ¿sí? Que es posterior al divorcio, cuando se da una separación. Algunos progenitores tienen la capacidad de poder llevarse bien y sobrellevar una guarda y custodia compartida. Generalmente yo he hecho convenios de cada 8 días, de lunes a domingo, ¿sí? Y se ejerce la guarda y custodia compartida. En algunos casos, cuando los jueces ven que los niños se llevan bien con ambos padres y que no hay problemática entre ellos para con los niños, también la llegan a fijar, ¿sí? La guarda y custodia exclusiva. Bueno, este es cuando uno de los progenitores tiene la responsabilidad principal de cuidar y de tomar las decisiones del niño. Nosotros sabemos que en cuestión de cultura, pues siempre se tiene la costumbre que la mamá sea la que tenga la guarda y custodia de los niños. Incluso el mismo artículo 635, pues nos dice que salvo riesgo grave para el menor, los niños estarán bajo el cuidado de la madre. Ojo, ese artículo ya tiene que reformarse, ya no aplica porque ya hay ley de igualdad de género. Tanto el papá como la mamá
tiene derecho a tener la custodia de un menor incluso de 7 años. ¿Sí? Creo que hasta hay tesis, ¿no? Sí. De la Corte respecto a la madre. Sí. Sí, de hecho ya no se debe ni de invocar. El hecho de que tú como mamá pidas la custodia porque está en el 635 ya no es aplicable. Aquí lo que cabe sería el decir, el niño tiene, por ejemplo, la teoría del apego, está acostumbrado a su mamá, tiene 3, 4 años, tiene un personaje de fortaleza para el niño, que soy yo como madre, porque el papá trabaja, y el niño tiene 3, 4 años, 2 años, o el niño está en lactancia, ¿sí? Pero ya no es un derecho invocado el hablar de la minoría de los 7 años. Obviamente el riesgo grave, pero es para cualquier edad. ¿Sí? ¿Sí? Sí, es ley de igualdad de género para hombres y mujeres. Guarda y custodia provisional. Ah, sí, abogado, esa ley es muy importante, ahorita que lo comentamos, cuando estamos en defensa del papá, porque es muy importante que tomemos en cuenta que a pesar de que la Suprema Corte ha actualizado los derechos humanos derivado de la reforma de la Constitución de 2011, la aplicación cuesta un poco de trabajo. ¿Sí? El concepto jurisdiccional es, pues si la mamá no trabaja, si la mamá se dedica al hogar, si la mamá se dedica al niño, pues puede tener la custodia mientras el padre trabaja. Sin embargo, también sabemos que es discriminatorio el que una mamá trabaje para que le quiten la custodia o que un papá trabaje. Entonces, el hablar de ley de igualdad entre hombres y mujeres es cuando tú como papá pides la custodia. Es como tener una guardia y custodia compartida. Mira, si la pides para el papá, ya sea total o compartida, siempre hay que hablar de esa ley. ¿Por qué? Porque debemos de tomar en cuenta que los criterios al día de hoy, debemos reconocerlo, siguen siendo protectores para la madre. Si nosotros llegamos a pedir una guarda y custodia para la mamá, así, la provisional. Si se la pedimos para el papá, a ver, espéreme que venga la Junta de la Audiencia de Conciliación y vemos lo que platican y lo que resuelvan. ¿Sí? Sí. Para defender los derechos del varón. Sí. 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 Yo tengo una pregunta sobre la teoría del apego. ¿Esta se puede acreditar solamente con las pruebas psicológicas? Sí. ¿Es la única con la escucha del menor? Sí. Mira, la teoría del apego Ajá. es muy funcional en los casos de adopción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ves que hay adopciones internas y externas con el DIF. Cuando el niño está en el DIF, pues no hay una relación. Pero hay muchos casos que conocemos que llega una señora, una mujer, no puedo tener a mi hijo, te lo doy, y entonces tú pides la adopción y mandas llamar al DIF, entonces la adopción es externa. En muchos casos el DIF te dice, tráeme al niño, nos llevamos el juicio y después te lo doy. Sí hubo políticas en ese sentido proteccionistas para los niños. Entonces la teoría del apego era un elemento básico en los amparos. El decir, el niño lleva un año conmigo, no lo puedo devolver, ¿no? Cuestiones así. Y en sí la teoría del apego, que es la imagen de fortaleza y de amor que tiene, digamos, desde el bebé recién nacido hasta los 5 años de edad aproximadamente. Esa teoría la podemos invocar también cuando pedimos la custodia en tratándose de menores de esa edad, porque los niños van creciendo y la teoría del apego va siendo más ligera. Siempre la mamá sabemos que es la imagen fuerte, sobre todo si no trabaja, pero también la ideología del papá. Se han visto en muchos casos que los niños adoran al papá y existe un apego también para con él. Entonces, si en esta plática en algún momento sienten que me inclino un poco al concepto femenino, me corrigen, porque es la costumbre que hemos tenido todos estos años y como abogados debemos de romper ese estándar. Ya no es así. Hay padres buenos, es importante que hagamos esa valoración. Sin embargo, ¿en qué se va a basar la jueza o el juez? En donde esté mejor el niño, porque hay muchos casos en donde ambos padres son buenos. ¿En qué se va a basar la jueza?
en dónde está mejor el niño, dónde está mejor atendido, dónde está mejor cuidado. Ahorita tenemos muchos casos de home office y el papá puede estar en su casa, ir por los niños, regresarlos y estar con ellos. Y eso ha dado muchas ventajas para que se pueda otorgar una custodia o para el progenitor o compartida. ¿Sale? Maestra, ¿y cómo, de toda esa experiencia, no le ha tocado que a veces por necesidad con perspectiva de género también a este ámbito, o sea, con las categorías sospechadas, discriminación, todo eso? Es que aquí tenemos que tener, sí, desde el 2011 los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, a una vida protectora en sus derechos humanos, en sus derechos económicos, laborales, como madre, han hecho que la balanza esté un poco desequilibrada, vamos a decirlo así. Entonces, lo que nosotros tenemos que decir en derecho de la mujer, el juzgar con perspectiva de género, ¿cuándo lo debemos pedir o cuándo lo debemos defender? Cuando estén violentados los derechos de la mujer. De lo contrario, no hay necesidad. La perspectiva de género es una mujer que sufrió violencia, que está pidiendo una compensación económica, ¿sí? Que hizo una denuncia por violencia familiar, que le quieren quitar a los niños, ¿sí? Pero no en un asunto donde no ha habido violación a sus derechos en calidad de mujer. Esto se los digo para cuando les toque defender al varón. Si la abogada dice, quiero que juzgue por perspectiva de género, pues violatorio de derechos en perjuicio de mi representado. ¿Por qué? Porque no ha habido violación de derechos en perjuicio de la madre. Si no los hay, no es necesario. ¿Sí? Es importante eso. ¿Sí, abogada? Maestra, yo estoy trabajando en una ciudad Sí. en donde a mi cliente le están cobrando alimentos retroactivos Sí. del 2017 al 2024, 2022. Sí. El 1324 sería depositado mediante un ofrecimiento de pago. Sí. Resulta ser que la señora de licencia hay mucha violencia por parte de ella para el niño. Ajá. ¿Sabes qué voy a hacer con el niño? Le voy a hacer una liposucción. Ok. Entonces a mí eso se me hace, no sé si se hacía broma, Sí. pero el dinero de los hijos es de los hijos, no de la madre. Yo estoy de acuerdo. En donde las mujeres han sido usadas por las parejas y el hecho de ser protector, el hecho de que las parejas protejan, las ha vuelto a las chicas alcohólicas, que se van a la lista, a la pensión, que a los niños tienen abandonados, que les dan alimentos, que ellas trabajan, pero les gusta mucho la colaboración y entonces hay como en otras para las dos no es que sean de tener nada más a las mujeres, pero los hombres tienen su papel. A mí me ha tocado hombres que han sufrido violencia. ¿Cómo le hago a mi es importante para ayudarlos? Porque desde carrera uno ya sabe los hospitales especiales, uno ya tiene simplemente la violencia protectora para la comunidad. Y en algunas cuestiones los hombres los hijos desamparados. Pero si hay equidad de género, entonces ¿dónde está la violencia? Es que nosotros como abogados tenemos que saber hacer la legítima defensa. Cuando nos toca defender a un varón, sí llega a ser complicado cuando la mujer tiene el poder y el abuso de los derechos. El primer caso que me dices, le están pidiendo retroactivos. Si llegó a un convenio y no lo cumplió, sí está condenado. Lo que debió de haber hecho si cambió su situación económica es promover de inmediato la reducción y justificar el porqué de la misma. Se quedó sin trabajo, cambió de empleo y le pagan menos, ¿sí? Pero aquí lo que tenemos en consecuencia es, todos tenemos derecho a defendernos. El problema es la ignorancia de la ley.
Si te llega un cliente que le están demandando del 2017 al 2022, tenía un convenio previo y no hizo nada en todos esos años. Mire, a mí me acaba de llegar, yo lo puedo tomar, hice ya la operación, ya lo manifesté. Sin embargo, no tuve tiempo de, porque llegó así, de checar bien la carpeta. En ese momento yo no puedo dar porque si había convenio, si no había, no lo había, o si lo había, no lo había. Entonces, ahí está el tema. Si no hay un convenio previo, hay que defender la retroactividad y acreditar el tiempo que el señor sí aportó. Eso es lo importante que hay que hacer en la defensa. Y a nosotros como abogados nos toca equilibrar la balanza. Ojo, sí, hay suplencia de la queja, pero no le toca al juez resolver todo, adivinar todo, rascarle en todos lados para encontrar la verdad. La verdad real sobre la formal, que sabemos que así aplica en materia familiar. Entonces nos toca defender, hacernos nosotros de las nuevas leyes que existen en defensa de los varones. Es una pena ir a denunciar al Ministerio Público una violencia. A las mujeres les dicen, no traes fracturas, ¿qué haces aquí? Imagino lo que les han de decir a los hombres, ¿no? Y ahí es luchar contra el sistema. Como abogados luchamos contra el sistema. Nos peleamos con nuestros clientes, nos peleamos para que nos paguen, nos peleamos para convencerlas de sacar al marido de la casa porque les duele. Nos peleamos con la contraparte, nos peleamos con el juez y nos peleamos con el Ministerio Público. Con los juzgados federales. Ahí nos vamos a la revisión. ¿Sí? Entonces, eso es ser abogado. Yo tengo una pregunta. Casi siempre los estudios que he visto en materia familiar de guardia y custodia, la señora siempre presenta una entrevista, una carpeta de investigación donde dice que hay violencia. Este es un principio de Alcobendas, de que existe una violencia y de alguna manera ellos a veces no piden medidas cautelares, ¿no? O sea, que juez, pero al momento de resolver o al momento de que ellos, por ejemplo, las señoras me tocó, por ejemplo, un asunto ahorita en el que el señor gana muy bien y la señora, porque no, el juez decretó la compartida, la guardia y custodia compartida, y porque, bueno, yo así lo veo incluso en los videos, es lo padre de las audiencias orales, de que se puede ver las expresiones y todo, ¿no? Y te vas haciendo una idea. Se ve que ella lo que no quiere es que le quiten la guardia y custodia compartida, no tanto porque por el niño, o sea, se ve que sí lo quiere y todo, pero no la quiere compartida porque no quiere dejar de percibir el dinero respecto a la guardia y custodia. Y ella aduce, por ejemplo, en el amparo, que hay violencia y lo único que hay como un indicio es una entrevista realizada en una carpeta de investigación respecto a eso, pero no hay en ningún video, incluso ella exhibe videos, ¿no? Un ejemplo, donde según él es muy violento y no, ni siquiera se acredita. Hay esa cuestión en específico porque, por ejemplo, la ley que usted dice de una vida de acceso a la algo así, de las mujeres a un acceso de violencia. Libre a la violencia. Ajá. Dice que cuando son medidas cautelares, por ejemplo, no necesita estar acreditado para que el juez tome en cuenta una medida cautelar. A lo que yo voy es la pregunta en específico. Con esa simple entrevista, ¿bastaría para que de alguna manera el juez pudiera modificar, usted en su experiencia lo ha visto, que pudiera modificar respecto a la guardia y custodia compartida? Digamos, el juez lo tiene en la carpeta, no lo hicieron valer en audiencia, pero sí lo hacen valer en amparo. Y dices que en la carpeta hay una entrevista donde yo en cierto momento él fue violento conmigo. Sí. O sea, sí podría solamente por ese indicio, aunque en el juicio no esté acreditado plenamente esa cuestión. Mira, te voy a comentar. La obligación del juez, ¿cuál es? Proteger los derechos de los niños. Ante una advertencia de violencia,
el juez tiene que tomar medidas provisionales cautelares. El remover una custodia, sí, temporalmente, durante el procedimiento, te puede remover una custodia. En efecto, en materia penal es un indicio. Mira, te comento casos que me han sucedido. Empieza la guerra por un jaloneo, una pelea, faltaron 3 pesos de dar pensión, y ¿qué hace una abogada que lleva a la señora? Hay violencia psicológica, violencia verbal, violencia económica, violencia física, violencia sexual. En alguna quedas, tú dime cuál, ¿sí? Te haces la estructura y solicitas la modificación o la suspensión temporal de la custodia y le pides al juez que pase a la denuncia, aunque no la haya presentado en materia familiar, que es el error, ¿sí? Porque no la debieron de haber echado a valer en amparo, sino en la audiencia familiar. Exacto. Pero con ese simple elemento de que comparecieron, el juez tiene que tomar medidas cautelares. No le consta si hay un daño al niño, pero mientras tanto no se va a esperar a que lo haya. Y ahí es donde el pobre papá sufre las de Caín. ¿Por qué? Porque ya le quitan la custodia temporalmente. ¿Qué pasa en el año y medio que toma el amparo y la revisión? La carpeta se archiva, el papá se la pasa en el centro de convivencia familiar, el niño le pide ya a la psicóloga que ya quiere ver a su papá afuera del Secofam y asunto arreglado. Acabo de pasar un asunto así, ¿sí? Es el señor que me hace el favor de ayudarme con trabajos de carpintería en casa. Abogada, ¿cuándo? Espérese, en un año que se archive su carpeta y que ya no haya indicios de violencia y que no se demuestre nada, usted vuelve a ver a sus hijos. Y mientras el pobre padre sufre. Y el niño igual, porque el Secofam sí fue un buen elemento de creación, la finalidad del Secofam, sobre todo en tratándose en temas de COVID y pandemia. Pero ahora nosotros ejercemos el Secofam. ¿Hay violencia? No le doy al niño en el Secofam 1 hora a la semana, ¿sí? Es un tiempo en que sufren todos. Y tienes toda la razón, caprichos. Caprichos por la pensión alimenticia, caprichos porque el señor tiene otra pareja, porque se quiere casar, ¿sí? Porque a la señora no le alcanza, o porque el señor al revés no entiende que la señora tiene una pareja, él llega, la agrede a ella verbalmente y ahí está la violencia. ¿Qué es lo que hay que acreditar? Que el niño no tiene violencia. Ojo, ustedes saben, no estoy muy involucrada en penal, bueno, más bien nada, a excepción de las áreas que me corresponden, como el abandono de persona, la violencia familiar, la sustracción de menor, ¿sí? En general son las 3 acciones que son fuertes para la materia familiar. Siempre el Ministerio Público realiza su estudio psicológico y si el niño no maneja sometimiento, no te pueden dar ahí una medida de restricción. Y ese es el elemento en conclusión del Ministerio Público para que tú le pidas al juez que levante la medida, al juez familiar. ¿Por qué? Porque si no hay una relación de sometimiento, de miedo, que el niño esté mal, que no quiera, todo sale ahí en la materia, en el dictamen pericial de la Fiscalía, ¿sí? Si esto es que señalan la restricción por una denuncia, tenemos que acreditar que del dictamen pericial hecho en la denuncia no hay sometimiento, no hay violencia. A ver, algo muy importante y nos vamos a adelantar un poquito, tenemos que tener una herramienta fuerte siempre nosotros, un buen psicólogo. Necesitamos que nos hagan buenos análisis, buenos dictámenes, no se confíen al Secofam. El Secofam hace valoraciones psicológicas. Dime. Respecto a lo que decía el abogado y lo que acaba de decir usted, sí se puede combatir, porque él habló de una entrevista, pero habría que preguntar, 1, ¿a quién se le hicieron? ¿A la mamá? Y 2, si ya fueron entrevistados los menores. Y el papá podría combatir diciendo si quedaron sometidos en las 3 evaluaciones. Así es. La psicológica, la de trabajo social y me está faltando otra que no recuerdo. Y con eso se podría Así combatir, es. ¿no? Ahora, respecto a lo de Secofam, en base a la poca experiencia que yo tengo, dejó de cumplir su objetivo. Así es. Tengo un cliente, desde el 2020, por pandemia, le piden no ver a la menor por el riesgo de que él se trasladaba de aquí a la ciudad de Cristo. Y era entendible,
necesita realizar su eficacia. Tenemos que tener en cuenta, perdón, abogada, que las psicólogas son recién egresadas. El SECOFAM no tiene expertos y eso es defendible. Con nuestro material psicológico, con nuestros peritos, hay que tener nuestras propias periciales. Yo acabo de tener un curso precisamente aquí con la jueza Blanca Laura Olivier y entonces le dije, abogada, todo lo que dice el santo SECOFAM es lo que se asienta en la sentencia. ¿Cómo combatimos al SECOFAM? ¿Cuándo le van a dar poder a una pericial ofrecida por las partes? ¿Por qué no lo hacen? Porque se presume que está a favor de o a favor de, pero los métodos, la forma de trabajo, el análisis, los dibujos, las interpretaciones, los cuestionarios, nada de eso hace el SECOFAM. Entonces tú te estás basando en una situación superficial. Y la jueza me dijo, es verdad. O sea, nosotros estamos obligados a atender prioritariamente al SECOFAM porque es la prueba imparcial, más no unilateral. Ese es un problema de sistema en donde nosotros, si ofrecemos una prueba pericial, tenemos que decirle al juez, obsérvala, y objeto la del SECOFAM. ¿Por qué? Porque le falta A, B o C. ¿Sí? Esa es la situación. Entonces tenemos que, como lo comenté, defender al cliente a capa y espada contra todo y contra todos. ¿Sí? Pero bueno, ahorita estamos hablando de los clientes. Vamos a hablar también de los niños. Bueno, continuamos. Seguimos. La guarda y custodia provisional se otorga dentro del procedimiento. Esto ya tenemos pleno conocimiento. Vamos a ver las teorías en las que se basa la ley para determinar respecto de la guarda y la custodia. En el ámbito legal y psicológico hay varias teorías que se utilizan para fundamentar las decisiones sobre la guarda y custodia de menores. La primera, que es la que ahorita está en boga, la teoría del interés superior del menor. Esta teoría es la predominante. Establece que las decisiones sobre la guarda y custodia se deben basar en lo que sea mejor para el bienestar y desarrollo del menor, priorizando sus necesidades por encima de los padres. Los tribunales consideran una variedad de factores como la relación del niño con cada padre, la capacidad de cada padre para brindar ambiente estable y amoroso y las necesidades emocionales, físicas del niño. ¿Sí? La teoría del vínculo, del principio del vínculo primario. Esta está relacionada con la teoría del apego. Sostiene que cuando hay un vínculo emocional significativo entre el menor y uno de los padres, ese padre deberá tener la custodia primaria. Se argumenta que la estabilidad emocional del niño se ve favorecida al mantener una relación continua con el padre con el que tiene el vínculo más estrecho. Aquí está la teoría del apego, sobre todo en niños pequeños. Teoría de la coparentalidad. Esta teoría promueve la idea que ambos progenitores deben colaborar y cooperar en la crianza de los hijos, incluso si no están juntos, fomentando la comunicación en el trabajo en equipo en beneficio de los niños, también conocida como custodia compartida. En estricto sentido, esto es lo que debería de ser por responsabilidad de ambos progenitores, pero por estabilidad del niño no es lo que se acostumbra, porque horarios, condiciones, modos de convivencia son diferentes con cada papá. Teoría de la estabilidad emocional. Esta se centra en mantener la estabilidad emocional y el apego seguro de los niños, considerando factores como la continuidad en las relaciones afectivas y la rutina en su vida diaria. Teoría de la autonomía de los padres. Enfatiza el derecho de los padres a tomar decisiones sobre la custodia de los hijos sin interferencia indebida del Estado o de terceros. Bueno, aquí es cuando no hay juicio, ¿verdad? Sostiene que los padres son los más capacitados para la toma de decisiones sobre crianza de sus hijos y que el Estado debe intervenir solo en casos de abuso o negligencia grave. Esto es sin juicio. La custodia basada en el género. Esta teoría aboga por otorgar la custodia preferencialmente a la madre en casos de custodia disputada. Era la preferente antes de que la Constitución fuera modificada, incluso
El mencionado 635 tiene en su último párrafo el derecho preferencial por la edad. Ahora, ¿quiénes pueden tener la guarda y custodia de un menor? En primer lugar y tiempo, padres biológicos, a menos que se demuestre que ellos no pueden o no son capaces de detentarla. Padres adoptivos, ello una vez que se tramite la adopción. Parientes cercanos, si ningún padre biológico puede cuidar al niño, podrían ser los abuelos, tíos o hermanos mayores. Artículo 636 del Código. Los tutores legales. Sucede cuando no hay padres ni familiares. Un tutor legal puede ser designado para asumir la custodia y la responsabilidad de un menor. Familias de acogida. Esto no aplica mucho en México. Cuando un menor es removido del hogar de sus padres debido a abuso, negligencia u otras circunstancias peligrosas, puede ser colocado en el cuidado de una familia de acogida temporal. Guarda y custodia de menores incapaces o con discapacidad. En el caso de menores incapaces, es decir, aquellos que no pueden valerse por sí mismos debido a una discapacidad física, mental o emocional, la guarda y custodia suele recaer en los padres u otros tutores legales designados por un tribunal. En situaciones donde los padres no pueden asumir esta responsabilidad o se considera que no son aptos para cuidar del incapaz, se pueden designar tutores especiales o curadores para velar por el bienestar de los intereses del menor. Estos tutores deben ser personas idóneas y responsables, capaces de tomar decisiones en beneficio del menor y garantizar el cuidado y protección. En casos extremos, si no hay familiares o tutores disponibles, se puede recurrir a instituciones especializadas en el cuidado de personas con discapacidad para asumir la guarda y custodia del menor incapaz. La prioridad en estos casos es siempre garantizar el bienestar y la seguridad del niño, velando por sus derechos y necesidades especiales. Como todos sabemos, cuando llega un niño especial o con discapacidad, pues muchas veces viene una separación, ¿sí? Entonces, la teoría del derecho es que doblemente se protejan los intereses de ese niño con discapacidad y que se vele por los intereses de él. Generalmente es la mamá, ahí sí, la que siempre se hace cargo. Y se tiene que nombrar obviamente el tutor, que es la mamá, aunque ella misma ejerza la guarda y custodia, y también el curador, que ahora ya tienen otro nombre, que son las personas que ejercen las medidas de apoyo y salvaguardas de apoyo. ¿Sí? Ello toda vez que ya es inconstitucional el juicio de interdicción. ¿Sí? Entonces, el concepto de los niños incapaces es un concepto muy delicado. La teoría nos dice que se debe garantizar la capacidad de quien los cuida y el cuidado para proporcionar cuidados médicos especializados, terapias, adaptaciones en el hogar y en la escuela, y así como el apoyo emocional y social. La participación del niño. Si el niño con discapacidad tiene la capacidad de expresar sus deseos y preferencias, se le debe la oportunidad de participar en el proceso de toma de decisiones en la medida de lo posible, teniendo en cuenta su capacidad de comprensión y comunicación. Esto es la escucha del niño, además de que se hagan las valoraciones neurológicas y psiquiátricas necesarias para una discapacidad, para acreditar una discapacidad. Entonces, el niño, en la medida de sus posibilidades, tiene el derecho a ser escuchado de las circunstancias que esté viviendo, las que quiera vivir o con quien quiera convivir. ¿Sí? Sí. Respecto de la participación del menor, ¿cuál es el estándar protocolo que se debe de seguir? En una audiencia que yo tuve de presentar a un menor, el niño le estaban demandando por violencia por un progenitor, por su progenitor, al que el niño tenía 8 años de edad, no lo conocía. O sea, llegó de repente a pedir visita y convivencia. Entonces el niño dice, yo no me quiero ir. Porque para eso la mamá dice, sí, un arreglo, llegamos a un acuerdo y te voy a llevar para que el niño se vaya con Entonces hacen un acuerdo, después el niño no se quiere ir, no lo conoce
Pero el niño dice, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quería. Entonces, el convenio anterior con la mamá del convenito, era una convivencia muy amplia. Sí. Y ahora la mamá, al dificultar, bueno, el convenito al dificultar la convivencia, pues se pedía a la mamá pues, que se decretara una convivencia que más bien conviniera, pues se tenía que disminuir para que poco a poco. Hace la entrevista, la psicóloga, cuando entrega el informe, no, bueno, pues, la entrevista, ¿no? Que queda La valoración. Es una entrevista, no la toman como valoración. Cuando es solamente escucha, es una entrevista. Y cuando es un dictamen psicológico, es una valoración. Sale de la escucha el menor y le dice a la mamá, dice, yo ya les dije que no quiero ir, no lo conozco. Eso es que se queda tan. Cuando nos entregan la entrevista del menor, ahí dice que el niño sí quiere convivir con el mentor, pero que el niño manifiesta que quiere que sea de tal horario a tal horario. Entonces yo hablo con la psicóloga y digo, el niño se me dijo que no quiere convivir así con él. Mira, te comento. Generalmente, cuando no existe un vínculo, es más, ni los niños conocen al papá, es obvio que no van a querer, porque los estás moviendo de su zona de protección. Psicológicamente ellos están bajo el cuidado de la mamá y no conocen otra casa, otro señor, otra familia que son los abuelos, los tíos, los primos, ¿no? Entonces, por supuesto que les genera miedo e incertidumbre. Lo que yo siempre pido es, en el centro de convivencia, iniciar con generar ese vínculo, 1 hora a la semana, y que los niños vayan conociendo a su papá. No debemos dejar de observar que lo idóneo es que un niño cuente con ambos padres, si ambos son benéficos para él. Pero lo importante siempre es generar ese vínculo, poco a poco, secuencialmente, para que el niño, en vez de tener miedo, pues vaya a gusto conociéndolo. Ahora, contestando a tu pregunta, todos conocemos el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en tratándose de niños, niñas y adolescentes. Ese protocolo te da todas las herramientas de cómo debe ser escuchado el niño. Las entrevistas deben de ser videograbadas, debe de tener una persona de confianza si el niño la solicita, debe de ser escuchado en un ambiente sano, cordial, se le debe de preguntar si quiere ser escuchado y si no quiere, no forzarlo a la entrevista. Hay varios puntos y varios elementos que te da el protocolo. Cuando a mí me dicen, ay, el niño, sí, a la escucha del menor al centro de convivencia, amparo. Se violan derechos sustantivos del niño, pónmelo conforme al protocolo. Y quiero videograbada la entrevista, la quiero con una persona que sea de confianza para el niño. Quiero que se le pregunte en primer lugar y tiempo si quiere participar. Y cuando participe, que no sea acosado y que sea tomada en cuenta su opinión. Ahora, tenemos que tener en cuenta una situación. Si el señor no tiene ningún problema de violencia, de afectación al niño, el niño tiene derecho a la convivencia y no someternos a caprichos unilaterales de los padres. 2, es importante que se tome en cuenta la opinión del niño, pero si se resiste, el juez debe de entender que si no hay razón ni motivo más que la separación de que no se conocen, debe darse la convivencia. Tuve un divorcio en el que pues son papás jóvenes, 30, 32 años, y el papá se fue de la casa, tiene otra pareja, ya vive en concubinato y ya tiene otro hijito y demanda las convivencias. Pasaron 3 años, el niño chiquito tenía 1 año, ya tiene 4, no conoce a su papá. Entonces la mamá, no, Elena, ¿por qué? ¿Y por qué no es justo? Sí es justo. ¿Tienes un elemento en contra del papá? ¿Sí? Es que se fue y los abandonó. Ok, pero está recapacitando y los niños necesitan la imagen paterna. Y no te lo puedo evitar y es derecho de tus hijos y del papá. Ahora, hay un segundo protocolo que lo vamos a ver ahorita a detalle, que es el protocolo para juzgar con perspectiva de infantes y adolescentes. Ese protocolo tiene cláusulas en materia penal para su aplicación, para los que son penalistas aquí,
y cláusulas también en materia familiar. Ese protocolo es recientemente nuevo comparado con el anterior, pero nos da elementos protectores también para que los niños al momento de la escucha y de la valoración y la toma de decisión de la jueza diga, en base a esto y esto considero que las visitas deben ser así y así. Ahora, tampoco debemos dejar de observar, abogada, que siempre lo primero que hay es una audiencia de conciliación. Si los padres llegan a un convenio, en primer lugar es la decisión de los padres y ya no interviene el Estado. Pero si los padres no se ponen de acuerdo, pues ya interviene la autoridad. Y si los padres pactaron un convenio y el niño no quiere irse, ahí entonces los padres deberán velar porque el niño vaya a gusto. Ellos tendrán que tener sus herramientas. Pero si no hay ninguna situación que impida que el papá tenga convivencia con el niño, debe darse, claro, tomando la opinión del menor bajo estos dos protocolos. ¿Sí? Bueno, ¿sí, abogado? Maestro, creo que estamos Va relacionado, pero sí. Pero sí me gustaría, no sé, cambiar más lo que las explicaciones en las familias, porque yo creo que es la única forma de defender al padre. Es que todos queremos hablar de nuestros casos y yo con todo gusto, pero claro, hablemos de las teorías. Creo que tiene a su favor, en este caso, la mujer, respecto a la teoría del apego, teoría del vínculo primario, Así es. teoría de la estabilidad emocional y teoría del interés del menor. Es que yo lo veo como litigantes. Llega el papá y yo la cago, tengo toda en contra de uno. Claro. Entonces, pero creo que hay una oportunidad, por ejemplo, para saber de los niños. Dice usted, la teoría del apego es del nacimiento a los 5 años. Sí, aproximadamente. Pasando a los 6, puede tener un niño para el efecto de que lo entreviste con el protocolo para una guardia custodial. Es que la teoría del apego, tú la puedes invocar como un elemento de defensa para la mamá. Depende de qué lado estés. Vamos a meter papá, ¿por qué no más complicado? Ok, si hablamos como papá, no te conviene invocar la teoría del apego ni la teoría del vínculo primario. Te conviene invocar la teoría de la custodia compartida. Vamos a pensar que Depende, ahí tu concepto sensible, del lado donde estés, lo que más te conviene a ti defender. no, del lado del padre, porque pudiera contestar la demanda. Claro. ¿Cómo podría tener posibilidades en base a las teorías? Yo diría, la teoría de autonomía de los padres es que ellos en primer lugar y tiempo tienen el derecho sobre tomar la decisión de los niños. Ahora, ya están en juicio. ¿Yo qué haría si yo llevo al papá? ¿Sabe qué? Tenemos una ventaja muy importante, que es la oralidad. La jueza se hace del conocimiento en el momento de todos los elementos subjetivos que existen en el vínculo matrimonial, si están en divorcio, ¿sí? Tú puedes invocar y decir, a ver, juez, yo quiero comentarlo. La señora me escribió un WhatsApp donde dice que si no me da el niño, que si ella me da la custodia, se queda sin dinero. Prueba. El WhatsApp es prueba, ¿sí? Ojo ahí, tu material probatorio debe de ir vinculado a todos los hechos que tú mencionas. Si bien es cierto, la señora está hablando, porque ahí tú contestarías la demanda, si eres el demandado. Si la señora está hablando de la teoría del apego o las cuestiones del vínculo primario, que sabemos que los abogados ya no somos formalistas. Ya te dice el juez, dime los hechos rápido, no me digas artículos y no me digas la acción y nada más rápido y tus pruebas. Bueno, pero si queremos embellecer nuestra demanda, ¿sí? Tenemos que hablar de las teorías, porque sí nos hemos vuelto muy mecánicos y hemos dejado las teorías. Sin embargo, para eso están las tesis y las jurisprudencias, para invocar nuevamente la teoría del derecho. Ahora, vamos a suponer que la abogada de la señora pues maneja muy bien el concepto de las teorías. Jueza, vínculo primario, mi niño tiene 5 años, dame la custodia. La jueza te va a decir, te doy la custodia provisional hasta en tanto en cuanto comparezca el señor a contestar la demanda y a la audiencia de conciliación, y ahí se resolverá. ¿Tú qué le vas a decir a la jueza?
jueza, si bien es cierto, está la teoría del vínculo primario, te vengo a decir que también están teorías que son discriminatorias basadas en el género, ¿sí? Teorías que hablan de la autonomía de los padres, en donde dice que los padres pueden tener la custodia. La teoría de la estabilidad emocional, ojo, el niño está acostumbrado a los dos. Tenemos poco tiempo de separar. Exacto, pero ahí tú vas haciendo lo que ahora vamos a analizar a partir del mes de abril del 2027, que es tu teoría del caso en el nuevo código. ¿Y qué vas a decir? La dinámica, o sea, la parte importante del abogado es hacer todo el interrogatorio como el padrecito para que tú hagas tu teoría en cuanto al ambiente de la familia. Y tú le vas a decir a la jueza, punto 1, jueza, tenemos de separados 2 meses, el niño no me ha visto. Estoy de acuerdo en la teoría del vínculo primario, pero ¿qué tal si también yo participo en esa teoría? ¿Sí? O al revés, como el caso de la abogada. Jueza, me acaban de avisar que soy papá, juicio de reconocimiento de paternidad. Tiene 7 años que no he visto a mi hijo. No te puedo pedir una custodia porque dañaría al niño. Ahí tenemos que ser conscientes. Pero permíteme unas convivencias graduales con la finalidad de más adelante solicitar una custodia compartida. Y luego vemos qué pasa. Pero te tienes que ir paso a paso. Depende de las condiciones del caso, es lo que tú vas a formular y a pedir o a defender y excepcionarte. En caso de que, por ejemplo, hablaba el abogado, Sí, hay una entrevista en materia penal por violencia familiar sí. y una prueba superviviente, pues vamos a pensar que yo tenía... No, su elemento es una denuncia, punto, y la hizo mal. Hay una buena Y mientras tanto, pues ahí está la entrevista del niño y todavía no dan el resultado. algo es, hay un convenio, Ajá, hay una sentencia que tiene la guardia de castidad de la mamá, sí, compartida, vamos a ver, compartida. compartida. Puede pasar que la madre nada más ya no lo quiere dejar ver una situación de alimentos, siempre es así, por ahí no le voy a decir. Yo como abogado presentan una denuncia por violencia intrafamiliar. Vamos a empezar con una estrategia. Sí, ahí están las herramientas. Es la realidad. Tú sabes cómo ocupas las estrategias. Mira, aquí hay otro tema, las medidas cautelares. Yo tomé un curso con el ahora magistrado de Gante, ¿sí? Maravilloso, sobre medidas cautelares. Hay que saber pedir y hay que hacer una estructura de las medidas cautelares. ¿Por qué la pides? ¿Cómo la pides? ¿Cómo la quieres? ¿En qué te basas? ¿Sí? ¿Y cuál es la estrategia de tu medida cautelar? No nada más, pues dame la custodia porque la señora me está diciendo que de la pensión. No. ¿Sí? O sea, yo te pido la custodia, juez, porque estoy viendo que empieza a haber un tema psicológico. Los abogados vamos muy de la mano con temas psicológicos. Síndrome de alienación parental. ¿Sí? Había tesis antes del 2020 que era causa de remoción de custodia si se detectaba el síndrome de alienación parental. ¿Por qué? Porque la madre le hacía daño al niño hablándole mal del papá. ¿Sí? Que ahora es lo que se llama violencia vicaria, que es el nuevo término. Ajá. Entonces, en tratándose de una situación de riesgo emocional para el niño, tienes que estructurar el cómo pedir una remoción de custodia como medida cautelar durante el procedimiento y reservándote a exhibir tus pruebas dentro del procedimiento, porque la medida cautelar no es necesario material probatorio, son argumentos lógicos, jurídicos de cómo está la esfera familiar en ese momento. Entonces nosotros tenemos que saber detectar cada herramienta del derecho, cómo la vamos a adoptar y a utilizar de acuerdo a las necesidades de la familia que estoy tratando. Dicen que el derecho se ejerce pensando. El código ahí está para todos, hasta los que no son abogados, lo leen y ya se creen abogados. Sí. Bueno, no, me equivoqué. Es en el caso de una mamá que abandona a sus hijos Ok. por tantos años, regresa
bueno, la visita y convivencia o la custodia, ¿qué quiere? Ah, la custodia. Es defendible. Sí. Vamos a brincarnos otro pedacito. Es que cada caso te tiene que dar la astucia para saber defender. No sé si hayan estudiado la ley de sustracción internacional de menores. Esa ley habla, ya me tocaron a mí unos 3 o 4 casos, donde de Estados Unidos la mamá demanda la sustracción internacional, se apoya en los consulados, de consulado a consulado llega la demanda y llega el juez que se encarga de asuntos de sustracción internacional, que en aquel entonces era el juez de exhortos, el que estaba facultado para casos de sustracción internacional. Bueno, había un artículo ahí que decía que si ya había pasado el transcurso de un año y que el niño ya estaba adaptado, con una instrucción académica, en un ambiente social cómodo, formado, y que ya no quisiera regresarse, ya no regresaban. Y es una ley internacional. Entonces, tú puedes tomar esa ley, la invocas y dices, pues, 5 años sin ver a su mamá, el niño va a tener una inestabilidad. La mamá no sabe nada de lo que al niño ha hecho en 5 años. El papá se ha hecho cargo con apoyo y asistencia de la familia ampliada, ¿sí? Lo sabemos, los abuelos, los tíos, los primos, todos, ¿sí? Pero el niño no conoce a su mamá. Si el niño tiene 8 años y lo dejó a los 3, es improcedente. Sí tiene un derecho a unas visitas y convivencias y no negarte. Y las pido paulatinas en el centro de convivencia para que el niño se vaya adaptando a tratar con su mamá, porque al final y al cabo tiene derecho la mamá, o más bien el niño de tener una madre. Entonces, ahí es donde tú opones tus excepciones, pero das propuestas de resultado. Y que la jueza vea que no hay una negativa por cuanto hace a la convivencia, pero sí a la custodia, porque afectaría al niño de una manera irreversible. Aquí hay algo bien importante, tú lo sabes. ¿Cuándo procede un amparo? Estando en medio de un procedimiento, porque el juicio de oralidad no tiene recursos. ¿Cuándo procede un amparo? Cuando son de imposible reparación, por ejemplo, de prejuicio. Cuando son de imposible reparación, pero en general, cuando se violan derechos sustantivos, no procesales. Si no te toman en cuenta una prueba o te desechan una prueba, obvio no va a proceder el amparo. Pero si tú le pones el tinte de que se viola el derecho sustantivo del niño, el no tomarle una prueba pericial en psicología dentro del procedimiento para saber el estado emocional del niño, te dan la suspensión. Pero ¿cuál es el tinte? Derechos sustantivos, aun cuando se desecha una prueba. Y obviamente, ¿cómo dijiste? Que ya sean casos o circunstancias de imposible reparación. No pueden dar una custodia al niño, sí, a la mamá, cuando la mamá tiene 5 años de no verlo, ¿sí? Que porque la mamá diga, es que el Señor me la quitó, porque hay historias, me quitó al niño y se fue a vivir a Tabasco, se metió en un hoyito y no supe de él. Y ahora que regresa a Puebla, me entero y lo encuentro y veo que está en esta casa, quiero la custodia. Hay fundamentos y argumentos muy fuertes. Tenemos que trabajar y ser susceptibles con la cuestión psicológica, los abogados. Y entonces el niño me lo quitó el Señor. Ajá, ¿qué va a decir el Señor en defensa? ¿Lo probaste? No es cierto, la señora se fue con un novio y acá está la prueba. Ojo con el material probatorio. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna duda, abogado? No, es que le gusta la ley de sustracción de menores. Se refiere usted a la Convención sobre los Aspectos Civiles de Sustracción Internacional. ¿Es un convenio? Si me dice ley, para mí está explicando. No, pero sí hay, sí está. Es un convenio. Sí, yo tiene tiempo que no la he invocado porque no he tenido asuntos en materia internacional, pero... Es que hay temas como eso. Yo tengo acá la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de
Mira, en www.gov.mx está, mira, esta donde sacas las actas y el CURP. Aquí dice sustracción y restitución internacional de menores de edad y te da la explicación, ¿sí? Que se puede solicitar asistencia a la Secretaría de Relaciones Exteriores, se puede recurrir a las autoridades y ahí hay un contacto. Esto es lo que me dice así a primera entrada. Es que dices del convenio de la Haya y convención sobre los aspectos civiles de la sustracción. La convención sobre los aspectos civiles de la sustracción. Déjame ver si es eso. Sí. Sí, es esta, es la convención. Porque aquí te dice, es como viene de un tratado internacional, y aquí te dice cómo debes de hacer el procedimiento. Mira, es más, artículo 12, te lo leo. Cuando un menor haya sido trasladado o retenido ilícitamente en el sentido previsto en el artículo 3, en la fecha de iniciación del procedimiento ante la autoridad judicial o administrativa del Estado contratante donde se halla el menor, hubiera transcurrido un periodo inferior a un año desde el momento en que se produjo el traslado o retención ilícitos, la autoridad competente ordenará la restitución inmediata. Y a contrario sentido, ¿qué dice? A contrario sentidos vamos a escuchar a los niños. Y si ellos se quieren quedar, a mí me tocó un caso en donde la mamá era extranjera, gringa, y el papá era de acá, ya saben, un ranchero muy decente. Y allá fue a dar de mojado y se enamoró de la gringa. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Tienen 3 hijos. El señor, muy sencillo en su apariencia, ¿sí? Era de un municipio del sureste y tienen a los 3 niños. Y los 3 niños son más parecidos al papá que a la rubia, que a la mamá. Cuando llega el asunto, me toca a mí defender al papá. El papá me busca y me dice, abogada, me llegó este asunto que quieren restituir a mis hijos. Y yo, a ver, ¿qué pasó? La señora, ¿qué argumentó? Que el señor se sonó a la señora y que le habló al 911 y que lo iban a deportar, entonces trajo a los 3 niños. Es lo que la señora manifiesta. Cuando llegan los niños, la niña tiene 13, hay otra niña como de 10 y un niño chiquito de 8. Y los 3 niños, porque es algo que a mí me gusta hacer en el ejercicio de mi profesión, que vengan tus hijos, los quiero conocer. A ver, niños, yo soy su abogada, vengo a defenderlos a ustedes, no al papá ni a la mamá. ¿Qué quieren? ¿Sabes cuál fue la explicación que me dio la niña de 13? Que vivían una de bullying en Estados Unidos por ser morenitos. Aquí estamos felices, todos somos iguales aquí. Sí. Entonces dije, perfecto, ¿ustedes se quieren quedar? Sí. Si el señor tuvo temas de violencia con su mamá, ¿con ustedes tiene tema de violencia? Obvio, en sus palabras y en su modo de comunicación. No, nuestro papá nos quiere un chorro, nuestra mamá también, pero la que trabajaba muchísimo es la mamá y siempre estábamos con el papá. ¿Cómo quien sostiene el hogar a veces es un detrimento, no? Porque el señor era mojado y pues obviamente no podía ejercer un trabajo que le diera a ganar lo que le daba a la mamá. Y qué triste, qué circunstancias tan injustas. O sea, la señora mantenía el hogar, la señora vivía violencia, pero los niños estaban felices con el padre. Y estaban felices en México, porque aquí todos son morenitos y aquí nadie los lastimaba ni los molestaba. Qué grandes injusticias. Y no debemos dejar de observar la teoría del maestro Maynes. ¿Se acuerdan los círculos? La ley, la justicia y abajo la moral. Muy poca ley aplica justicia y muy poca ley y justicia aplica la moral. Pero es la realidad. Al final, ¿qué quisieron los niños? Quedarse.
y lo ganamos. Con la simple escucha ya tenían más del año, porque claro que sí, de aquí a que llega la solicitud del consulado mexicano, de allá al consulado de acá, Relaciones Exteriores es parte fundamental para el apoyo a esos asuntos. Te llega el asunto al juzgado de exhortos en aquel entonces, hablas con los niños y nos queremos quedar. México está más padre, aquí no hay nieve, no hay friazo, acá se come de todo y acá no hay solo hamburguesas y hot dogs, bueno, y lo ganamos. Entonces, ¿qué se pactó? Siempre hay que llegar a convenios en beneficio de los niños. Pues que la mamá tendría las 3 vacaciones, la Navidad, el verano y la Semana Santa. No, allá. Se ponen a los niños en un avión, se contrata el servicio de custodia y la mamá los recoge allá. Imagino que ese tema pues se vive con la demanda que presenta el secretario de la Constitución. La del año es que sí debes de promover de inmediato. El problema es que si los niños ya llevan más del año, ya tienen que ser escuchados. Si llevan menos del año, como lo dice esa convención, tienes que devolverlos de inmediato. Pero no puedes violentar el derecho de los niños a ser escuchados. Y aún así ese artículo puede declararse inconstitucional. ¿Por qué? Porque lo importante es la escucha de los niños. Esa es la supremacía del derecho de los niños que ha crecido ahorita, en lo que nosotros debemos de basarnos. ¿Qué es lo mejor? Lo que los niños deciden. O por lo menos la escucha, en tratándose de niños. Ojo, no hemos hablado de adolescentes. Ahí la letra se aplica de lo que el adolescente quiere. Si está manipulado, pues lo probamos con una pericia. Pero el niño se queda, el adolescente, donde quiere estar. ¿Por qué? Porque la adolescencia debe de ser tratada de una manera diferente a la niñez. En la niñez cabe la manipulación, cabe la ignorancia en muchos conceptos, ¿sí? Cabe que el niño no tenga un sentido común para poder definir ciertas circunstancias. Pero en la adolescencia lo que el chamaco dice es lo que se hace. Y sabemos que los adolescentes son susceptibles de compraventa totalmente. No me voy con mi papá porque mira, se acaba de comprar carro nuevo, me compró el Xbox, me va a meter al TEC de Monterrey en la prepa y yo quiero viajar y mi papá ahorita puede y tiene un trabajo que puede ir de viaje acá y allá y me lleva y yo trabajo todo en la computadora. O sea, ahí las mamás pierden en muchas ocasiones. Disculpen, regresando al tema de la sustracción internacional. Sí. Dicen que si es antes del año no hay que escuchar a los niños, se supone que se debe De devolver de inmediato. ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿Un amparo? ¿Un juicio de ponderación? Ponderación de derechos. No, y pedir la escucha. O sea, en primer lugar tú pides la escucha. La jueza te dice que no, que hay que restituir y otras al amparo. Pero si la jueza te dice, claro, vamos a escucharlos, pues de lo que resulte. Sí. Bueno, vamos a continuar. Lo importante de todo esto es que veamos el trasfondo. No es una guarda y custodia común, no es un juicio de convivencia común, no es un asunto con una discapacidad. Común, el cuadro, ¿no? Como te llega un pagaré, ya sé qué hacer con el pagaré, el juicio oral o el ejecutivo oral o no sé cómo se llamen, yo no llevo nada de eso, pero, ya sé, el formato es así, tú señor, endósame el pagaré, yo te hago todo el juicio y ya nomás te hablo para cobrar. Y es un machote de trabajo. Aquí no. Tenemos que ser sensibles como abogados cuando nos toque defender. Y ahora también tenemos, les recomiendo, hablando de la ética, pero también digamos que para el buen efecto del buen dormir, a veces nos toca estar del lado equivocado y nos damos cuenta. ¿Qué hacemos? ¿Defendemos a capa y espada con tal de cobrar? Tenemos que saber decidir, tenemos que saber tener principios y tenemos que saber ayudar a nuestro cliente y hacerle ver, tu hijo está mejor aquí. Ya se vendió la abogada. No, tu hijo lo está diciendo. Llega a un acuerdo con la señora. Y otra,
porque yo sí lo he hecho. Todo en el camino, en materia familiar, se puede modificar. Nada causa ejecutoria. Bajo ese principio tú puedes hablar con tu cliente y hacerle ver, a ver, papá, estás muy dolido porque te pusieron el cuerno, pero el niño quiere estar con la mamá. Déjalo ahí. Tú ahorita dedícate a trabajar, haz un patrimonio, ¿sí? Y entonces más adelante que el niño elija, un niño de 8. Bueno, vamos a ver en la adolescencia cómo se van dando las cosas. Pero pelear así, pelear para hacerle daño a un niño, es muy padre cuando estamos del lado que consideramos justo, pero cuando no, tenemos que aplicar la cuestión del profesionalismo, la ética, y pensar en esa familia. Y que digas, bueno, llegaron a un mal acuerdo, pero yo lo ejecuté. Pero sí me han tocado muchos abogados en los que tienes que saber tener el lenguaje correcto, porque los abogados nos tomamos personal el problema de los clientes. Y llega la abogada y nos toca con abogadas mujeres. No, es que el papá esto, no ha dado dinero 3 meses. A ver, es custodia. La pensión la arreglamos por otro camino, abogada, pero tú y yo no tenemos el problema. Y digo abogada porque así me toca. Con los hombres es muy fácil hablar. Con los hombres es, a ver, abogada, sí, nos sentamos, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo ve esto? ¿Cómo ve el otro? Yo lo primero que hago, primero, abogado, gracias por acceder a platicar. Y empezar con una plática armoniosa, porque, híjole, o sea, ya no sabes quién tiene los guantes de box en la audiencia, si los abogados o las partes. Entonces, ojo ahí también con eso. Todos nos apasionamos. Yo tuve mis muy buenos años que fui así también, pero pues gracias a Dios la experiencia te hace asentarte y aprender, ¿no? También muchos años fui feminista y ahora veo lo que ustedes dicen, pobres papás. ¿Sí, abogado? Bueno, en tu pantalla, el tema que ustedes están comentando, considero que el pueblo de México en sí, excepto un poquito de la barra nacional de abogados, pero la legitimación del abogado en este momento es muy importante, porque eso propiamente se basa en la ética que usted está diciendo. Y en sí, la carrera de abogado no es ser luchador, no es un organizador. Exacto. Simplemente lo que buscamos es crear un equilibrio para manejar la justicia, la equidad, que muchas de las veces son conceptos que pensamos que solamente el derecho romano se manejaba, pero no es así. Yo hablo mucho de la legitimidad porque la Suprema Corte de Justicia está dando personalmente pautas a través de ciertos institutos que tiene de investigación para la legitimación del abogado. Y en este momento es muy importante que nosotros, hablo por mí de manera personal, es nos reeduquemos. Reeducar significa en algún momento de conceptos. Yo soy generación del abogado 82-87, bueno, he transitado por diversas situaciones, pero estoy llegando a la conclusión de que el reeducarse es conocer los nuevos conceptos, las nuevas corrientes, es más, Las actualizaciones. Y eso nos lleva propiamente a observar muchas de las veces, es más, el papel de la psicología en el abogado es muy importante. Sí. Pero volviendo a un tema que creo que aquí usted está tocando es, me gustaría robar unos minutitos. Claro. ¿Qué pasa cuando un órgano constitucional, si le pasa, y eso principalmente sucedía, porque aún seguimos llevando asuntos Sí. propiamente del sistema escrito, Claro. cuando se ve un problema familiar y se omite la guardia y custodia y no lo observa ni el órgano jurisdiccional que es el juez, ni el Ministerio Público. Para eso Y está. pasan años y he considerado que ahí es cuando viene la parte más importante, porque la he estado observando detalladamente y el papel que jugamos muchas de las veces no es pelearnos con la autoridad, no, es hacerles la sensibilización, porque hay una responsabilidad objetiva y directa del Estado a través del Poder Judicial que creo que hasta este momento también se nos ha olvidado. Algunos no le entran,
papel que tiene la Comisión, propiamente organismos internacionales en la ONU que nos llevan a observar todas estas situaciones, porque lo digo con debido respeto, ¿no? Los jueces en materia de oralidad a veces piensan que son dioses. No, somos una triada, actor, demandado y en la autoridad del Ministerio Público que juega, y que a veces se pasa, pero considero que lo más importante es cuando estamos preparados, porque nadie puede alegar argumentando si no conoces. Creo que esa es la gran oportunidad que usted nos está haciendo ver en este momento. Espero que así lo vean. Gracias, Es de educarnos, darnos y ampliar nuestro conocimiento para entre mejor herramientas y no a veces tomar como que yo te voy a defender por lo que sea, no. Buscando la lógica, siempre buscando los resultados. Si tiene uno que crear una estrategia. Claro. Una estrategia es diferente al yo voy a hacer lo que deseo, porque exactamente hay ocasiones que no podemos defender ni defender. Creamos una estrategia. Porque muchas veces también se nos olvida que tenemos la responsabilidad de apoyar los patrones. Es un tema muy importante. Así y a es. veces eso se nos pasa también. Es cuatro. Más sería la situación. ¿Qué pasa a tu opinión? Cuando el órgano jurisdiccional se le olvidó la guardia y custodia. ¿Qué sucede ahí? Es que gracias, abogado, por sus palabras y por su aportación. Mire, le comento, no debemos confiar en la suplencia de la queja. Hay tanto trabajo, tanto, que no podemos darle al juez la responsabilidad de todo. Sabemos que de manera oficiosa te dicta el estudio socioeconómico y el psicológico, pero a ti te toca todo lo demás. Nosotros como defensa no debemos confiarnos. Hay abogados que dicen, ay, área familiar, hay suplencia. No, tenemos que defender porque en nuestras manos está el rol de una familia, cómo van a convivir, cómo van a estar. ¿Y por qué digo en nuestras manos? Porque de todo depende la buena defensa, no del juez. Y si nosotros no le hacemos ver con la justa ética y profesionalidad al juez la realidad de las circunstancias, el que sufre es el niño. Si hay una omisión en decreto de custodia, o te haces la aclaración de sentencia, o te vas a la apelación si se te fue el término, que esa es otra, los términos no se nos deben de ir, ¿sí? O la pides de manera provisional. Si no la pediste, digamos, en la primera audiencia, pídela después. ¿Por qué? Porque provisionalmente el niño, ¿qué onda? ¿Está en estado de indefensión? Oiga, juez, estoy acá en la contestación de demanda, soy la parte actora, pero solicito que se dicte en este momento la custodia provisional, estamos papá y mamá en la audiencia de conciliación y no nos arreglamos. Oiga, abogada, no lo pidió, pues sí, no lo pedí, pero estoy enderezando, estoy normando el procedimiento y usted está facultada bajo el 677. Es que antes, bueno, yo pertenezco a una corriente tradicional, hablábamos de la litis cerrada. En este momento lo que yo puedo observar es que ya la oralidad puede conllevar a una litis abierta. Situaciones que se ven en otros países, como obviamente donde la oralidad es Inglaterra, Japón, España. Sí. Y creo que esa es la parte más importante, porque yo me he dedicado un poquito a estudiar propiamente el tema, ya cuando hablaban de la acción. Y creo que esos libros son los clásicos, pero en este momento no podemos pasar desapercibido, que contiene mucha información, que lo digo con debido respeto a quienes están representando al poder judicial. Y se olvidan de eso. Es muy importante, porque muchas de las veces la acción, cuando hablamos de la acción abierta o la acción cerrada, eso en este momento no lo veo. Ahorita estoy captando, voy a decir, yo tuve la oportunidad de ser agente del Ministerio Público de Derechos Humanos. Okay. Y veíamos todo eso.
porque los jueces tienen un criterio que puede ser doble, puede ser raro, pero nosotros somos ese timón, esa llavecita que si les abrimos, cuidado porque los podemos rebasar, ¿eh? Debemos. Ese es el objeto. Gracias. ¿Sabe qué, abogado? Retomándole a teoría de lo que era en estricto derecho y los procedimientos, tenemos que hablar que nuestros autores de gran talla pertenecen a otra época. La sociedad ya cambió completamente, abogado. Es como vienen las misceláneas fiscales y cada año la ley del fisco te la cambian porque sobrevienen cuestiones diferentes. Yo le voy a preguntar, ¿cómo defenderíamos una custodia con dos madres, con un matrimonio del mismo sexo? Es algo diferente a lo vivido de antaño. Los grandes teóricos no vieron estos temas. La sociedad ya se actualizó. Entonces, los derechos se actualizaron, los derechos humanos. Entonces, ¿qué hace el juez? Basarse en el niño. Basarse en el niño. A mí me han tocado asuntos de custodia y son dos mamás. Y bueno, si una mujer es complicada, ahora imagínese dos. O sea, de verdad, estaban a punto de los golpes saliendo de la audiencia. Sí, que porque yo di a luz y tú no, y porque yo me inseminé y tú no, y porque el rol de la otra cónyuge era el rol masculino, entonces ella era la que se tenía que quedar. Yo me quedé así de, ¿qué hago? ¿Qué les digo? O sea, de verdad, nos están rebasando las circunstancias sociales y tenemos que estar preparados para lo que nos llegue. Me llega una clienta y me dice, la ventaja de llevar pura área de familia, pues es que me han tocado diversidad de casos, ¿no? Te dicen, María Elena, ya nada te impresiona. No, siempre hay algo nuevo que me puede impresionar, ¿sí? Me llega una señora, fíjense, que se hizo 5 inseminaciones artificiales y las 5 fueron aborto espontáneo. Entonces, su marido se harta, le pide ya el divorcio, pero ya había hecho una donación de esperma que estaba en el laboratorio. Y me dice, María Elena, quiero el divorcio, pero que me mantengas la donación de ese esperma porque me quiero implantar otra vez. ¿Cómo aplicas el derecho en eso? Le digo, a ver, el señor, porque el tema es que el señor ya quería recuperar su esperma y ya no implantarse, porque ya no quería hijos con la señora. Lo intentó 5 veces, fue agotador. Aparte, obviamente, hablando de la función fisiológica, la matriz no aguanta. ¿Cuántos implantes? Creo que fueron en 3 años. ¿Sí? Entonces, la señora desesperadamente quería un hijo de su marido. Nos divorciamos, pero quiero que se mantenga ahí. Entonces, te vas al derecho que todavía no está aplicado. ¿Qué haces? ¿Te vas a un amparo para que los laboratorios mantengan la prueba y se la implanten? La decisión de su voluntad es primero. Y si bien es cierto, la donó voluntariamente y la aplicó, tiene el derecho a decir no. Y me dice la señora, bueno, pero si hubiera sido biológicamente y hubiera hecho esa donación y me hubiera embarazado, pues ya estoy embarazada y ya no se puede echar para atrás. Le dije, sí, pero no lo estás. Pero casos que te llegan que dices, híjole, ¿dónde lo estudio? Con los teóricos de antaño no voy a encontrar nada. Principalmente son literaturas alemanas, españolas. Sí. Un poquito Japón, Corea, que también en algún momento están manejando, pues Inglaterra. Sí, pero ya es el derecho nuevo. Es más, hasta la Suprema Corte, a través de esto, tiene muy poco referencia. Propiamente son temas novedosos, vamos a decirlo, Sí. donde en algún momento lo que más aplicable es la justicia, la equidad, en cierto momento, ahorita cuestiones ya de perspectiva, vamos a decirlo, la libertad de reproducción que tiene mucho que ver en cierto momento, como
hermano. ¿Sabe yo qué pensé hacer ahí? Irme al derecho más básico y primario que existe. ¿Cuál es? ¿Eh? El derecho natural, el derecho a la vida. Es el primer derecho que estudiamos. Entonces dije, a ver, si se arma, si la situación se pone difícil, lo tengo que pedir como una medida cautelar que se mantenga esa prueba. ¿Por qué? Porque ya está dada su voluntad. El Señor ya entregó su prueba. ¿Y que nosotros queremos? El implante para un futuro embarazo del cual no le vamos a dar ninguna responsabilidad a menos que él la solicite, porque es su derecho, la paternidad y obviamente del niño. Pero más, ahí no puede aplicarse porque no es una relación de los alimentos. No, no estamos hablando de alimentos, estamos hablando del derecho a la vida. No, en primer lugar, pero a ver, vamos por partes. Yo deposité mis espermas y ya nos divorciamos, mi derecho es que mejor es que eso no aplique, porque esta clase puedo llevarla a decir, no voy a tener relaciones sexuales hasta que a ver si me siento embarazada. Y aparte un convenio donde no vas a tener responsabilidad. No, porque los alimentos no son renunciables, efectivamente. No voy a convenir sobre alimentos. Pero no era eso, sino que el Señor ya no quería tener un lazo con la señora. Y un hijo es un lazo vitalicio. Entonces, dije, bueno, lo que podemos hacer es solicitar una medida cautelar, que nos vamos a divorciar, pero que existe una donación en el laboratorio tal en el cual ya está exteriorizada la voluntad del papá y que nosotros deseamos el implante. No puedes tener a un hijo por nacido como en derechos hereditarios porque no hay un embarazo aún. ¿Sí? Es algo totalmente fuera de contexto jurídico, pero existe el contexto biológico. Entonces dije, bueno, me hago una medida cautelar, si el juez me la niega, ¿qué hago? Me amparo. Y juez, dile al laboratorio que en tanto en cuanto se resuelva el amparo, la prueba no la entregues y la sigues congelando ahí. Y traté de darle vida jurídica a una situación. ¿Por qué? Porque pues... Y hablas del derecho a la vida, claro, un esperma, si no ha entrado a un óvulo, no hay una vida. ¿Sí? ¿Cómo terminó? No, pues ahí vamos. Sí obtuve la suspensión, pero ahí vamos. Entonces, esto es el... Sí me dio una suspensión para que el laboratorio no destruyera la prueba. Solo para eso. Es muy interesante. Sí, o sea, digo, sí me interesa porque Sí, porque se puede tomar como relatorio para los derechos del papá. Bueno, de este caso, quien donó. ¿Por qué derecho se le podría...? Yo lo doné en su momento cuando estábamos bien. Yo soy de la opinión que ahora como abogados tenemos que plantearnos esta cuestión de la psicología. Si hay menores, nosotros no luchamos, lo que dijo usted, por papá o por mamá, tendríamos que ver el bien del menor. Y eso es lo que yo veo que no está pasando cuando llegan abogados a pelear. Quieren pelear porque ya se volaron con el cliente que van a ganar y les tratan de mostrar los demás. Sí. Y en realidad no es así. Si hay menores, tienes que ver lo mejor para los menores. Y en este caso, todavía no hay menores, pero sí me parece que es algo violatorio para quien en su momento no, porque estábamos bien, pero ahora con el divorcio eso te demuestra que emocionalmente ya no estamos bien, es como que hubo un desgaste emocional. Y entonces, yo creo que, yo entiendo, ¿no? Que a veces esto del derecho nos apasiona y vamos a ver cómo podemos intentar cambiar ahora las normas, porque esta creación del ser humano, como usted lo acaba de decir, hace unos años era de una forma tradicional. Ahorita ya hay métodos que yo desconozco incluso y los que vienen de manera posterior, ¿no? Pero sí creo que a veces a lo mejor ahí entraría esta cuestión de ética y moral y decirle a la cliente, ven a terapia, o sea, de una manera suave, ven a terapia. Bueno, yo siempre lo recomiendo. A mí me Un divorcio es para ir a terapia. Hay clientes que llegan y no luchan por sus derechos, quieren luchar su enojo, quieren la pelea no por sus derechos, o sea, quieren pelear su enojo. Y entonces tú como abogado, de la manera más honesta, obviamente sensible, tienes que decirle lo que yo te recomiendo a la par del procedimiento que sí se puede llevar,
busca un especialista. Yo lo para ofrezco cuando te acompañar. llegan a ver. El día que te llegan a ver, te quedes o no conmigo, ve a terapia porque es un procedimiento muy doloroso. Sin que sepa yo si tiene la razón o no. Regresando al tema más. A ver, en sentido contrario. Íbamos a tener un hijo, ya nos separamos, pero yo quiero cosa que me dije, tengo amigos, o sea, hasta la inseminación. No es obligatorio de todo derecho. Es que no debemos dejar de observar que si bien es cierto no existe legislación en materia familiar con los vientres subrogados y con el tema de lo que está ahorita sobrellevando a la ciencia y a la tecnología, también lo es, y lo vamos a ver más adelante, que lo que sí existe es un contrato civil. Pero es un contrato civil, pero no es así como que es muy formalista el familiar, porque de acuerdo a lo que una vez tuve una sesión con la juez Blanca, y pues ya por el derecho, se decía, ya se arregla para principios y más normas. Eso me impactó mucho, ¿por qué? Porque dice que la verdad, pero usted que no, usted lo dijo al principio, esto ya no lo vamos a ocupar mucho. Entonces debemos tener las convenciones, debemos tener que los principios rectores de la oralidad, portales para el principio de objetividad, para el principio de... ¿Dónde están esos principios que no se enseñan en la escuela? Y bajo el principio como un moderador del cuarto de libre desarrollo De la personalidad. Es que es el tema, pues estamos acá, pero es interpretar, pues yo digo a mí, se va a interpretar que quiero empezar su suspensión provisional, porque es un precedente. Lo voy a comentar con los clientes, con la cliente. Pero lo que está tomando entonces, a lo mejor ahí sí viene fundamental. Hubo un convenio previo, un contrato previo entre ellos. Es que cuando tú llegas a un laboratorio se hace un contrato. Entonces, Y el contrato civil tiene un peso. Y yo me estoy basando en eso. Pero cambiaron las condiciones, ¿no? Ese contrato no es sobre la prestación del servicio, únicamente, no sobre la materia genética, objeto del contrato. Bueno, el objeto sería la prestación del servicio. Es como el vientre subrogado, es la prestación de un servicio. Pero no sería contradictorio, o sea, basarnos en un contrato civil sobre un tema que prácticamente habla sobre la vida. Lo que pasa es que si no existe legislación en materia de familia y lo que hacen las partes es darle valor a un contrato civil, lo vamos a ver más adelante, porque para mí también es un tema que me sorprendió. A ver, no puedes superar un contrato a un tema de familia. Para mí el tema familiar son derechos humanos y el tema civil son contratos de prestación de servicios, así de plano, ¿sí? Pero, ¿qué te dicen? No debemos dejar de observar que ¿qué tiene un contrato? Voluntad, objeto y la contraprestación. ¿Sí? Creo que es eso, voluntad, objeto, solemnidad, ajá, ¿sí? Si tú lo firmaste, te comprometes. Entonces, ahí tendríamos que ver la cláusula penal, la penalización, qué pasa si incumples, qué pasa si puedes desistirte o si puede rescindirse, porque en materia civil es rescisión. Hay un tema enorme, pero porque lo que hay es un montón de lagunas en materia familiar. Abogado, la materia familiar ahora ya es otro tema, y no tanto lo de hoy, sino lo que se viene. Es que ahorita me viene la idea, discúlpeme que a lo que pronto encuentro esa palabra, pero me establece que cuando yo lo veo como que el derecho familiar y como particularmente el contrato de matrimonio civil, tenemos que verla ahora de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque la institución está respaldada por la Dirección de Registro Civil y únicamente hasta este momento dice, cuando tú realizas un contrato de matrimonio civil es sociedad conjugal, en algún momento separación de bienes o capitulación. Entonces, ahora que se establece, creo que las capitulaciones Ya no aplican. No. O bien otra opción donde tenemos, gente que tiene gran posibilidad económica y con muchos aspectos tiene que ver un nicho diferente. ¿Por qué? Porque tenemos, antes decíamos tú y yo, unidos para siempre. Y
hasta que la muerte nos separe. Y en este momento es una falacia. A ver, vamos a hacer un paréntesis. Muéstrame por favor el 296 que habla del matrimonio. Vamos a identificar, y ya me estoy adelantando, pero vamos a identificar el concepto del matrimonio. ¿Se acuerdan cuál era antes? Era la unión entre un solo hombre y una sola mujer con la finalidad de ayudarse en la existencia, en la lucha por la existencia y la procreación. Entonces, contrato civil entre un solo hombre y una sola mujer para ayudarse en la lucha en la existencia con la finalidad de la procreación. ¿Ya lo tienen? El 294 ya cambió. ¿Me lo puedes leer, abogada? Pero no es el último. ¿Alguien tiene un código más actualizado? ¿De qué año es el tuyo? ¿Es el 2024? Entonces ya lo volvieron a cambiar. Porque yo tengo una descripción que dice, ¿sí, abogado? Yo lo tengo así: la celebración del matrimonio es un acto solemne que debe realizarse ante el funcionario que establece la ley y con las formalidades que la misma exige. A ver, abogado, ¿eso le dice algo a usted? ¿Ese de qué año es? ¿También 2024? A ver, ¿cómo hay dos determinaciones? El matrimonio es un contrato civil. No, 296. No, pero a lo que me refiero es, abogada, si el tuyo es del 2024, tiene una descripción diferente a la del abogado. Yo tengo la del abogado, ¿es también 2024? ¿Qué dice el 294? ¿Es el que tú me leíste? Sí, dice el matrimonio es un contrato civil. Lea usted el 296. La celebración del matrimonio es una cosa que debe realizarse con el cumplimiento que establece la ley y con las formalidades que la misma ley exige. Nada más. Nada más. ¿Y en el 294 qué dice? El matrimonio es un concepto de cuatro instituciones de voluntad y sociedad para llevar a cabo el común con respecto a ayuda mutua e igualdad de derechos y obligaciones. Bueno, todavía lo mantienen como contrato civil, lo mantienen entre dos personas, Pero no dice el sexo. no dice el sexo y ya nada más habla de ayuda mutua. Entonces, cambiando todo esto, viene el destape. No sé si escucharon ahorita que ya un juez de Puebla determinó que el poliamor ya no aplica, porque también un juez de distrito y el segundo, si no me equivoco, fue muy fondeado en las redes, que él fue el que acreditó que se podían ya casar más de dos personas. Un cuarto. Y ya se decreditó el poliamor y también fue en Puebla. ¿Fue el cuarto? Ajá. Sí, pero ya lo declaré constitucional. Exacto. El segundo ahorita ya dijo, no, ¿cómo crees? Ajá. César Baltasar se la resolvió. Bueno, pero en materia de pensiones, por ejemplo. Sí, si no pueden con una, ahora con Me dos. parece que se le tiene que quedar si está casado. Sí, claro. Pero no debe. Así es. Entonces, bueno, han venido muchos cambios. Ya el derecho familiar es nuevo, el derecho familiar habla de los derechos humanos, está en boga en la Constitución, ¿sí? Yo he hablado mucho de la ponderación de derechos en materia de amparo indirecto y amparo directo, porque ahora ya no son las formalidades esenciales al procedimiento. Ya no es en base al artículo 14 y el 16, ahora es el primero, el cuarto y el 133. Y si le incluimos el artículo de la justicia tutelar, la tutela judicial efectiva, que es el 17, y si hablamos del artículo 8, que es el derecho de garantía de audiencia, le ganamos al 14 y al 16 con su debido proceso. Entonces ahí entra la ponderación de derechos constitucionales. Por eso podemos volver cualquier amparo indirecto en el que se viole el desechamiento de una prueba, puede darse la función de que se admita en base a los derechos humanos, ¿sí?
Tenemos que regresar a nuestra guarda y custodia, está muy interesante. Regálenme 2 minutos para ir al sanitario, por favor. No sé si haya intermedio o algo. Ahorita en este nuevo curso. Dime. ¿Ah, para la pausa?